La tarde era gris, con una brisa húmeda que llenaba las calles vacías de inquietud. El oficial Larry Jenkins caminaba aburrido e inquieto por la acera, deseando alguna distracción tras un turno sin incidentes. De repente, notó a un gran pastor alemán de pie y silencioso cerca de un árbol, con los ojos fijos en la distancia. «Solo veamos cómo reaccionas», murmuró Larry con una sonrisa de suficiencia. Sin vacilar, sacó el spray de pimienta de su cinturón y se acercó lentamente al perro. Apretó el gatillo, y un agudo silbido resonó cuando una nube de spray golpeó la cara del animal. El pastor alemán ladró brevemente, retrocediendo y tambaleándose mientras sacudía la cabeza y parpadeaba rápidamente. Gimió suavemente, pero no huyó. Larry se rió a carcajadas, divertido por la incomodidad del perro. «Relájate, colega. Es solo un poco de gas pimienta. Sobrevivirás», dijo con burla. Sin embargo, el perro permaneció quieto, con la mirada fija en Larry, con una calma inquietante, como si esperara a algo o a alguien. El sonido de ruedas sobre el pavimento rompió el silencio. La risa de Larry se desvaneció al ver a un hombre acercarse en una silla de ruedas motorizada. Con gafas oscuras y una presencia autoritaria, el hombre tensó a Larry. El perro se acercó rápidamente, presionando su hocico contra la mano del hombre. «Alfredo, ¿qué te ha pasado?», preguntó el hombre en voz baja, acariciando el hocico del perro con preocupación y afecto. Larry reconoció al hombre y se le secó la garganta. Richard Blake, un capitán de policía retirado ciego en el cumplimiento de su deber, era una figura respetada en el pueblo, conocido por sus historias de heroísmo. Alfredo, su leal perro de servicio, era famoso por su valentía. Larry se movió incómodo. «Eres el capitán Blake», tartamudeó, consciente de la gravedad de sus actos. Blake inclinó la cabeza ligeramente. «¿Quién es?», preguntó con voz tranquila pero firme. Larry tragó saliva. «Es el agente Jenkins», respondió vacilante, intentando sonar despreocupado. Blake hizo una pausa, su expresión oscureciéndose. «Así que fuiste tú», dijo en voz baja, con ira contenida. «Alfredo no es solo un perro. Es mi guía, mi amigo, y lo atacaste sin motivo». Un pesado silencio cayó sobre la calle mientras algunos transeúntes se detenían a observar. Larry sintió sus miradas, el peso de su juicio presionando como una piedra. Su mente se aceleró, consciente de que no había excusa para su acción. Quedó paralizado, sabiendo que ese momento lo perseguiría por mucho tiempo. Larry permaneció inmóvil, sintiendo la tensión aumentar a su alrededor. Los espectadores cuchicheaban, sus miradas alternando entre él, Blake y Alfredo. Cada segundo parecía una eternidad. Blake se sentó en silencio, apoyando la mano en la cabeza de Alfredo. Su calma exterior ocultaba la tormenta interna. «¿Crees que esto es solo un perro?», preguntó Blake con voz baja y cortante. «Este perro salvó vidas, incluida la mía, y lo trataste como una broma». Larry sintió un vuelco en el estómago y se secó el sudor de la frente, intentando salvar la situación. «Mire, capitán, no lo sabía. Pensé que solo era un perro callejero. No quise hacerle daño», murmuró torpemente, pero Blake no le creyó. Sacudió la cabeza lentamente. No quiso hacerle daño. Roció pimienta en los ojos de un perro de servicio entrenado sin pensarlo. ¿Entiende siquiera el daño que eso podría causar? Sus palabras golpearon a Larry como una bofetada. Alfredo, sintiendo la agitación de su dueño, se acercó y soltó un gruñido bajo y protector. Un tenso silencio se apoderó de la escena. Una transeúnte, sosteniendo un teléfono, susurró para que todos la escucharan: «¿No es esa la agente Jenkins? Siempre hace cosas así». Otra persona estuvo de acuerdo. Larry apretó la mandíbula mientras el murmullo de desaprobación crecía. Su reputación en el pueblo no era buena. Lo veían como alguien que cruzaba la línea entre la autoridad y el acoso. Ahora, eso le estaba perjudicando. Blake inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara las conversaciones a su alrededor. «Parece que la gente sabe quién es usted, agente Jenkins», dijo secamente. «Es así como protege y sirve»,
atacando a los que no pueden defenderse? Larry sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza. Sabía que perdía el control, pero su orgullo le impedía admitir la culpa por completo. Solo estaba intentando, ya sabes, manejar la situación, murmuró con voz entrecortada. La expresión de Blake se ensombreció. Manejar la situación, repitió con frialdad. ¿Tiene idea de cuánto tiempo llevó entrenar a Alfredo? No es solo mi guía, es mi compañero. Ha dado todo para servir a esta comunidad. Y hoy le faltaste el respeto. El peso de las palabras de Blake quedó patente en el aire. Larry se movió incómodo y miró a los espectadores que grababan el enfrentamiento. De repente, su placa pesaba más que nunca. Finalmente, Blake respiró hondo y se enderezó en la silla. Tendrás que rendir cuentas por esto, Jenkins. Esto no va a desaparecer, dijo en voz baja, con un tono tranquilo pero decidido. Alfredo estaba a su lado, observando a Larry como si reforzara silenciosamente la advertencia. Larry sintió un nudo en el pecho. Sabía que Blake tenía razón, había cruzado un límite. La pregunta ahora era cuánto daño se había causado y cómo enfrentaría las consecuencias. Al día siguiente, el incidente se extendió rápidamente por Cedar Creek. Los videos del enfrentamiento entre Larry y Blake circulaban por las redes sociales, acompañados de comentarios indignados. Una desgracia para la placa, decía una publicación. ¿Cómo pudo hacerle eso a Alfredo? Decía otra. Larry estaba sentado solo en su coche patrulla, revisando las publicaciones con una sensación de hundimiento. Cada comentario le dolía como una herida reciente. Su reputación, ya frágil, se desmoronaba ante sus ojos. Apagó el teléfono, se reclinó en el asiento y cerró los ojos. En la comisaría, la situación no era mejor. El ambiente era tenso. Los compañeros intercambiaban miradas y cuchicheaban a sus espaldas. El capitán Harris, el actual jefe de policía, llamó a Larry a su despacho esa mañana temprano. Larry entró vacilante, y la pesada puerta de roble se cerró tras él con un ruido sordo y amenazador. Toma asiento, dijo Harris secamente, señalando la silla frente a su escritorio. El rostro de Harris era severo y su expresión impasible. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó con voz firme y fría. Larry asintió, fijando su mirada en el borde del escritorio. Capitán, he cometido un error. No me di cuenta de que era Alfredo, dijo Larry rápidamente, intentando suavizar la situación. Pero Harris lo interrumpió levantando una mano. ¿Esa es tu excusa? ¿No reconociste a uno de los perros jamás conocidos de esta ciudad? Este perro ha servido a esta comunidad más tiempo del que tú has vivido. Y ahora, gracias a tus acciones, este departamento está bajo escrutinio público. Larry sintió el peso de las palabras de Harris. No estaba pensando. Pensé que estaba equivocado, murmuró, aunque incluso él sabía que la excusa sonaba débil. Harris se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No estabas pensando. Y ahora tenemos una pesadilla de relaciones públicas. Blake es una figura respetada aquí. La gente está furiosa y, francamente, no puedo culparlos. Está suspendido por ahora, pendiente de una revisión interna. Entrega tu placa y tu arma de fuego. Las palabras golpearon a Larry como un puñetazo. Suspendido, capitán. Vamos. No he hecho daño a nadie, protestó. Pero la mirada de Harris lo silenció. Has hecho daño a Trust Jenkins. En este tipo de trabajo, eso es igual de malo. Lentamente, Larry cogió su placa y su arma y las dejó sobre el escritorio. Le temblaron ligeramente las manos al asimilarlo. Sin decir otra palabra, Harris lo despidió. Cuando Larry salió de la oficina, sintió las escaleras de sus colegas quemándole la espalda. El peso de la humillación y el arrepentimiento era aplastante. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente impotente. Sus pensamientos se dirigieron a Blake y Alfredo, a la tranquila dignidad con la que lo habían enfrentado. En el fondo, sabía que les debía más que una disculpa. Pero ¿cómo podía siquiera empezar a arreglar las cosas?
Larry vagó sin rumbo por las calles de Cedar Creek esperando un momento de paz. En cambio, sentía miradas sobre él dondequiera que iba. La máquina de cotilleos del pequeño pueblo estaba trabajando horas extras y en cada esquina parecían circular rumores de su desgracia. En un restaurante local, un grupo de clientes sentados junto a la ventana lo miraron. Luego apartaron rápidamente la mirada y sus murmullos se hicieron más fuertes a medida que pasaba. «Es él», dijo una voz lo suficientemente fuerte como para que él la oyera. Apretó la mandíbula y resistió el impulso de responder. La humillación le pesaba como una roca. Se detuvo en un banco cerca de la plaza del pueblo y se sentó a observar a las familias y a los transeúntes pasar. El día antes había formado parte del tejido de esta comunidad. Un protector, aunque no siempre fuera querido. Ahora era un marginado. Su mente no dejaba de reproducir la escena con Blake y Alfredo. La mirada de decepción en el rostro de Blake lo perseguía. No era ira lo que se le quedó grabado. Era un desprecio silencioso, la sensación de que había fracasado de una manera que no podía perdonarse fácilmente. Perdido en sus pensamientos, Larry no se dio cuenta de que alguien se acercaba hasta que oyó una voz. «Te ha armado un verdadero lío». Levantó la vista y vio a Rachel, una vieja amiga y compañera oficial. Ella se cruzó de brazos y lo miró con una mezcla de lástima y frustración. Rachel siempre había sido una de las pocas personas que se habían quedado a su lado, incluso cuando su comportamiento había molestado a otros. Pero hoy su paciencia parecía escasa. «Lo sé, Rachel», murmuró. La suspiró y se sentó a su lado. «No solo la cagaste, humillaste al departamento. Aquí la gente confía en Blake, confían en Alfredo. Y tú hiciste el ridículo y dañaste esa confianza. No puedes ignorarlo, Larry». Sus palabras fueron contundentes, pero él sabía que eran ciertas. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. «¿Qué quieres que diga? Me han suspendido, todos me odian. ¿Qué más puedo hacer?» Rachel dudó un momento, luego suavizó el tono. «Mira, si quieres tener alguna posibilidad de arreglar esto, tienes que asumir la responsabilidad. Discúlpate. No solo con Blake, sino con toda la comunidad. La gente tiene que ver que entiendes el daño que causaste». Larry miró al suelo mientras sus palabras daban vueltas en su mente. ¿Realmente una disculpa sería suficiente? En el fondo, temía que no lo fuera. Pero una cosa era: no podía seguir escondiéndose de las consecuencias de sus actos. Cuando Rachel se levantó para irse, lo miró a los ojos. «Este pueblo tiene una larga memoria, Larry. Si quieres redención, tendrás que ganártela. No hay atajos». Dicho esto, se alejó, dejándolo solo para que lidiara con el peso de sus decisiones. A la mañana siguiente, Larry estaba de pie frente a la casa de Blake, con los nervios de punta a cada segundo que pasaba. Era una modesta casa de una sola planta, rodeada por un pequeño y bien cuidado jardín. Alfredo estaba sentado tranquilamente junto a los escalones de la entrada. Su mirada fija e inescrutable se cruzó con la de Larry. Larry tragó saliva. El solo hecho de estar allí le hacía sentir como si estuviera adentrándose en territorio enemigo. Por primera vez en años, se sentía completamente expuesto, despojado de su placa, su autoridad y la confianza que una vez lo había definido. Dudó antes de llamar a la puerta. Su mente se llenó de dudas. ¿Qué podría decir para deshacer el daño? «Lo siento». Le pareció insuficiente, casi insultante. Después de lo que había hecho. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, él. La puerta se abrió. Blake estaba de pie en la entrada, vestido con un suéter informal y pantalones vaqueros. Aunque sus ojos estaban ocultos tras sus gafas oscuras, no había duda de la tensión en su postura. El oficial Jenkins Blake saludó rotundamente, enfatizando el título con un toque de ironía. «¿Señor Blake?» La voz de Larry se quebró y se aclaró la garganta, intentándolo de nuevo. «Vine a disculparme por lo que le hice a Alfredo. Estuvo mal. No estaba pensando y crucé la línea». Las palabras salieron torpemente, sin la sinceridad que esperaba transmitir.
Blake se quedó en silencio por un momento, su expresión ilegible. No estabas pensando, eso está claro, dijo finalmente Blake, su tono tranquilo pero cortante. ¿Pero entiendes siquiera por qué lo que hiciste fue tan grave? Alfredo no es solo un perro. Son mis ojos. Es la razón por la que puedo seguir viviendo de forma independiente. Y tú pensabas que era gracioso hacerle daño. Cada palabra sonaba como un golpe, haciendo que Larry se estremeciera. Había esperado enfado, pero la silenciosa decepción de Blake fue mucho peor. Sé que no puedo deshacerlo, admitió Larry en voz baja, pero estoy aquí para asumir la responsabilidad. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas. No espero perdón, pero necesito que sepas que no estoy orgulloso de lo que hice. Alfredo, percibiendo la tensión, soltó un suave gemido y le dio un codazo a Blake en la mano. El gesto pareció tranquilizarlo. Blake suspiró profundamente y negó con la cabeza. No puedes limitarte a decir que lo sientes y esperar que todo vuelva a la normalidad. Las acciones tienen consecuencias, Jenkins, pero quizá haya una forma de empezar a reconstruir la confianza. Los ojos de Larry se abrieron un poco. ¿Cómo? Preguntó con cautela. Blake dio un paso adelante y puso una mano en la espalda de Alfredo. Acompáñame a la próxima Asamblea General. Quiero que te expliques ante la comunidad, no solo que te disculpes. Diles exactamente por qué te equivocaste y luego, bueno, veremos si están dispuestos a darte una segunda oportunidad. Larry asintió lentamente, dándose cuenta de que este era el primer paso de un largo camino por delante. La Asamblea General estaba abarrotada esa tarde. Las filas de sillas llenaban el gran centro comunitario, y más gente se apiñaba a lo largo de las paredes del fondo con caras llenas de curiosidad y juicio. Larry podía sentir el peso de las escaleras mientras se sentaba cerca de la parte delantera, moviéndose nerviosamente. Blake y Alfredo estaban sentados a su lado. La tensión en la sala era palpable y los susurros resonaban entre la multitud. Estaba claro que mucha gente había venido a ver cómo el agente caído en desgracia manejaría el ajuste de cuentas público. El capitán Harris inauguró la reunión hablando brevemente sobre la importancia de la rendición de cuentas y la confianza dentro de la fuerza policial. Esta noche, el agente Jenkins ha venido a abordar el reciente incidente que ha involucrado a Alfredo, el perro de servicio del señor Blake, anunció. Larry sintió que se le revolvía el estómago al oír el nombre de Alfredo. Harris continuó. Ahora le daré la palabra a Jenkins para que se explique. Los murmullos en la sala se intensificaron cuando Larry se levantó y se ajustó el cuello de la camisa. Tenía las palmas sudorosas y la garganta apretada. Carraspeando, Larry subió al estrado. Por un momento no encontró las palabras. Escudriñó la sala y vio caras conocidas, vecinos, colegas e incluso personas a cuyas familias había ayudado durante su tiempo en el cuerpo. Ahora todos lo miraban con decepción. Respiró hondo. Sé que muchos de ustedes están enfadados y tienen todo el derecho a estarlo, comenzó con voz temblorosa. Lo que le hice a Alfredo fue cruel e imperdonable. Actué sin pensar y lastimé a alguien que no lo merecía. He defraudado a esta comunidad. La multitud se quedó en silencio. Larry sintió que el peso de su confesión calaba en la sala. Crecí en este pueblo, continuó. He pasado años intentando protegerlo, pero eso no me da derecho a abusar de la confianza que depositaron en mí. Alfredo es más que un perro. Es un héroe. Ha salvado vidas y ha sido un salvavidas para el Señor. Blake. Lo que hice no solo estuvo mal. Fue una traición a los valores que juré defender. Larry se detuvo un momento y volvió a escudriñar a la multitud. Algunas caras se suavizaron, otras permanecieron cautelosas. Siguió hablando. No estoy aquí para poner excusas. Estoy aquí para decir que lo siento y para pedir una oportunidad de recuperar su confianza. Sé que no sucederá de la noche a la mañana, pero haré lo que sea necesario para arreglar las cosas. Su voz se estabilizó al terminar. La sinceridad de su tono era innegable. Por primera vez en días, sintió una pizca de alivio al alejarse del podio. La sala permaneció en silencio. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir.
Larry se giró y vio a Rachel de pie cerca del fondo de la sala. Otros se unieron y el sonido se hizo cada vez más fuerte. No fue unánime, pero fue un comienzo. Larry exhaló y sus hombros se relajaron ligeramente. Blake asintió en su dirección, un gesto sutil pero significativo. Larry sabía que el camino que tenía por delante seguiría siendo difícil, pero al menos ahora había dado el primer paso hacia la redención. En los días posteriores a la reunión del ayuntamiento, la vida de Larry no mejoró mágicamente, pero hubo un cambio notable en la forma en que la gente lo trataba. Las escaleras de puro desprecio se suavizaron hasta convertirse en miradas cautelosas, como si el pueblo aún no supiera qué hacer con él. Algunos vecinos asintieron bruscamente al verlo, mientras que otros cruzaron la calle para evitarlo. No fue un perdón, pero tampoco un rechazo total. Tampoco era una tregua frágil que podría romperse fácilmente si cometía otro error. Larry sabía que no podía confiar solo en las palabras. Necesitaba tomar medidas reales. Blake le había sugerido que se ofreciera como voluntario en el refugio de animales local, donde Alfredo se había entrenado años antes. El refugio estaba dirigido por la señora Henderson, una anciana conocida por su actitud sensata. Cuando Larry se presentó el primer día, no se molestó en hacer cumplidos. «Entonces estás aquí para hacer las paces», dijo, dándole una mirada rápida. «Bien, necesitamos ayuda para limpiar las perreras. Ponte a trabajar». Las tareas eran agotadoras. Larry pasaba horas fregando suelos, lavando camas para perros y alimentando a animales ansiosos. Al principio se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Pero con el tiempo empezó a entender la tranquila rutina del refugio. Observaba cómo los perros asustados y heridos poco a poco volvían a confiar bajo el cuidado gentil del personal. Se dio cuenta de que en algunos aspectos, él no era muy diferente de esos perros. Él también estaba aprendiendo a reconstruir la confianza paso a paso. Una tarde, mientras limpiaba uno de los recintos exteriores, vio que Blake llegaba con Alfredo. El perro meneó la cola y trotó hacia Larry, olfateándolo con cautela antes de darle un codazo amistoso. Blake se acercó lentamente, apoyándose ligeramente en su bastón. Alfredo insistió en venir. «Hoy», dijo Blake con una pequeña sonrisa, «parece que ha decidido perdonarte». Larry se agachó para acariciar al perro. Se sintiendo una extraña sensación de gratitud en su pecho. «No estoy seguro de merecerlo», respondió en voz baja. Blake asintió pensativamente. «El objetivo no es diseñar el perdón», dijo. «Te estás presentando, te estás esforzando, eso es lo que importa». No había sermón en su tono, solo una tranquila comprensión que resonó profundamente en Larry. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que iba por el camino correcto. Alfredo estaba sentado a su lado. Su tranquila presencia le transmitía una extraña sensación de paz. Durante las semanas siguientes, también empezó a acompañar a Blake en sus paseos por el pueblo, ayudándole con los recados. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se enteraba Larry de las luchas y los triunfos de Blake. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular rumores sobre sus esfuerzos en la comunidad. Poco a poco, la gente empezaba a ver que quizá Larry Jenkins era capaz de cambiar después de todo. Una fría mañana, Larry llegó al refugio y se encontró con la señora Henderson esperándolo con una mirada preocupada en el rostro. «Tenemos un problema», dijo, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho. «Uno de los perros nuevos, Rex, se escapó de su perrera anoche. Lo han visto cerca del bosque en las afueras del pueblo. Control de Animales no ha podido atraparlo. Está aterrorizado y agresivo». Larry sintió una punzada de urgencia. «¿Quieres que te ayude a buscarlo?», preguntó. La señora Henderson asintió. «Tendrás que tener cuidado. Ha pasado por muchas cosas. Ha sufrido abusos y ha sido abandonado. No confía en la gente y si lo acorralan, podría arremeter contra él». Larry entendió la implicación tácita. Se había ganado fama de impulsivo en el pasado. Si volvía a sus viejos hábitos, la situación podría agravarse rápidamente. «Yo me encargo», le aseguró cogiendo una correa y una pequeña bolsa de golosinas antes de salir.
A mediodía, Larry había llegado a la zona boscosa de las afueras del pueblo. El suelo estaba húmedo por la helada de la mañana y los árboles se alzaban silenciosos a su alrededor. Se movió con cautela, escudriñando la densa maleza en busca de cualquier señal de Rex. Al pasar por encima de una rama caída, oyó un leve crujido delante. Avanzó lentamente y vio al perro agazapado cerca de un grupo de árboles. Rex tenía las orejas echadas hacia atrás y el cuerpo tenso, listo para huir. «Hola, colega», llamó Larry suavemente, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazantes. Rex gruñó por lo bajo, con los ojos muy abiertos. Por el miedo. Larry se agachó, manteniendo la distancia y le tendió una golosina. «Está bien. No estoy aquí para hacerte daño». Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Larry podía sentir la tensión en el aire, como un cable a punto de romperse. Sabía que cualquier movimiento brusco podría hacer que Rex saliera corriendo hacia lo más profundo del bosque, o, peor aún, provocar un ataque. Respiró hondo, recordando lo que había visto del personal del refugio cuando trabajaba con perros traumatizados. Paciencia. Calma. La confianza no era algo que exigieras. Era algo que te ganabas. Ahora estás a salvo, continuó Larry con voz firme. Ya no tienes que correr más lentamente. El gruñido de Rex se desvaneció y su postura se relajó un poco. Después de lo que pareció una eternidad, el perro dio un paso vacilante hacia adelante y olfateó la golosina en la mano de Larry. Rex finalmente aceptó la «ahí lo tienes». «Te llevaremos de vuelta a un lugar cálido», susurró. Mientras salían del bosque, Larry sintió una sensación de logro como nunca antes había experimentado. No se trataba solo de atrapar a un perro fugitivo. Se trataba de demostrarse a sí mismo y a los demás que se podía volver a confiar en él. La cautelosa aceptación de Rex fue una pequeña victoria, pero en el viaje de redención de Larry lo significaba todo. La noticia del exitoso rescate de Rex por parte de Larry se extendió rápidamente por Sida. Por primera vez en semanas, los susurros y las miradas dirigidas a él tenían un tono diferente. La gente estaba sorprendida, impresionada. Incluso en el restaurante, los mismos clientes que antes susurraban a sus espaldas ahora lo saludaban con educados gestos de asentimiento. Rachel se detuvo en su mesa durante el almuerzo y sonrió. «Bueno, escucho al nuevo encantador de perros de Cedar Creek», se burló ella, dándole un codazo en el brazo. Larry se rió entre dientes. «Yo no iría tan lejos, pero me hizo sentir bien hacer algo bien para variar». Más tarde ese mismo día, Larry se encontró de nuevo en casa de Blake. Blake estaba sentado en el porche con Alfredo tumbado a sus pies. El hombre mayor ladeó ligeramente la cabeza, escuchando los pasos de Larry mientras se acercaba. «¿Has estado ocupado?», dijo Blake con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Se dice que salvaste a un perro al que todos los demás habían dado por perdido». Comillas. Larry dudó un momento antes de responder. «Simplemente hice lo que tenía que hacer. Después de todo lo que le he hecho pasar a este pueblo, sentí que era lo menos que podía hacer». Blake asintió pensativamente. «Es más que eso», respondió. «No te rendiste con Rex. Eso requiere paciencia, algo que no siempre tuviste antes». Alfredo soltó un pequeño bufido, como si estuviera de acuerdo. Larry soltó una risita suave y se arrodilló junto al perro, rascándole detrás de las orejas. «Sí, he aprendido algunas cosas últimamente», admitió Larry. «Supongo que trabajar en el refugio me dio una perspectiva diferente. Esos perros solo intentan sobrevivir, como el resto de nosotros. Ahora lo entiendo». Los dos hombres se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento mientras el aire fresco de la tarde se instalaba a su alrededor. Finalmente, Blake volvió a hablar su tono serio pero amable. «Has recorrido un largo camino, Jenkins. Pero la redención no se trata de una buena acción. Es un proceso. Aún tendrás que demostrar tu valía, no solo a este pueblo, sino a ti mismo». Larry asintió lentamente, dejando que las palabras calaran. Sabía que Blake tenía razón. El viaje no había terminado,
pero se sentía más preparado para afrontar lo que viniera después. Cuando Larry se levantó para irse, Blake extendió la mano y le puso una en el brazo. El Consejo Municipal ha estado hablando de levantar tu suspensión, dijo Blake. Larry se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. ¿Quieren ver más de lo que has demostrado últimamente? Si sigues así, puede que te devuelvan esa placa. Una oleada de esperanza invadió a Larry, aunque intentó controlar sus emociones. Te lo agradezco. Estoy dispuesto a esforzarme, dijo con sinceridad. De regreso a casa, Larry reflexionó sobre lo mucho que había cambiado. Había estado peligrosamente cerca de perderlo todo. Su trabajo, su reputación y el respeto de la gente que lo rodeaba. Pero a través del trabajo duro y la humildad, estaba empezando a reconstruirse. Por primera vez en años, sintió un renovado sentido de propósito. Mientras las luces del pueblo se encendían en el creciente anochecer, Larry supo que finalmente estaba en el camino correcto. Por fin había llegado el día de la audiencia de reincorporación de Larry. La sala del consejo estaba llena de caras conocidas, funcionarios del pueblo, residentes e incluso algunos de sus compañeros. Larry estaba de pie al frente de la sala, con los nervios tensos. Su pecho se había preparado para este momento, pero el peso de las expectativas en la sala era innegable. El capitán Harris estaba sentado cerca del centro del panel, con una expresión neutra pero atenta. Blake y Alfredo estaban sentados cerca del fondo, ofreciendo una silenciosa presencia de apoyo. Rachel le había advertido, sé honesto. No intentes impresionar a nadie. Solo habla desde el corazón. Respirando profundamente, Larry dio un paso adelante y comenzó: hoy no estoy aquí para pedir perdón, sino para asumir la responsabilidad de mis actos. Le falté el respeto a mi placa, a la comunidad y a las personas que confiaron en mí. Hice daño a alguien que lo dio todo por este pueblo, a Blake y a su perro de servicio, Alfredo. Lo que hice estuvo mal y he pasado todos los días desde entonces intentando enmendarlo. Su voz era firme, pero el peso de sus palabras resonó profundamente. Continuó compartiendo las lecciones que había aprendido a través de su trabajo voluntario en el refugio. Trabajar con esos perros me enseñó algo. La confianza no es automática. Tienes que ganártela, especialmente cuando la has roto. Sé que todavía me queda mucho trabajo por hacer, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para seguir recuperando la confianza en esta comunidad. Mientras hablaba mucho, notó pequeños asentimientos entre la multitud. Podía sentir un cambio en el ambiente. La gente escuchaba de verdad. Cuando terminó, el capitán Harris se inclinó hacia adelante y se aclaró la gracias, Jenkins. Todos hemos visto el esfuerzo que has hecho últimamente, y no ha pasado desapercibido. Las acciones hablan más que las palabras, y tus acciones en las últimas semanas han demostrado un crecimiento. Dicho esto, recuperar la confianza no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Te estamos readmitiendo, pero en condiciones de prueba. Larry exhaló lentamente y asintió con la cabeza en señal de comprensión. No esperaba un regreso fácil y estaba dispuesto a demostrar su valía en cada paso del camino. Cuando la reunión concluyó, Blake se acercó a Larry. Te lo has ganado, dijo simplemente. Alfredo meneó la cola y le dio un codazo a Larry en la pierna en señal de aprobación. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Sigue apareciendo, sigue haciendo el trabajo. Larry sonrió, sintiendo gratitud en su interior. Lo haré, gracias por todo, respondió con sinceridad. Blake asintió levemente y se alejó, Alfredo a su lado, dejando a Larry de pie entre una multitud de personas que ahora lo veían con otros ojos. Más tarde esa noche, Larry regresó al refugio para ver cómo estaba Rex. El perro que antes había sido temeroso, ahora lo saludó moviendo la cola con cautela. Arrodillándose junto al perro, Larry le acarició el pelaje con suavidad. Ambos hemos recorrido un largo camino y susurró. En ese momento de tranquilidad, se dio cuenta de que la redención no consistía en un solo acto. Se trataba de presentarse, ser mejor y hacer lo correcto por los demás todos los días. Y con ese conocimiento, finalmente se sintió en paz.